¿ya? Cuando solamente tenemos compras-ventas, hemos visto dos casos especiales, cuando hay descuentos, tanto en compras como ventas, y asimismo también cuando hay devoluciones, ¿no? También de compras-ventas. Y hemos visto sus características y habíamos explicado cómo es el procedimiento, el cual se maneja según la normativa, ¿no? Según la ley 847. Igual habíamos hecho las declaraciones 200 y 400. Y habíamos hecho comparación justamente con los cuadros que nosotros hemos formado y cuadra, ¿no? La información. Muy bien, hasta ahí habíamos avanzado en lo que es los 3 ejercicios. En un cuarto ejercicio habíamos visto la importancia de las declaraciones que estén a tiempo, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio cuando estamos presentando fuera de tiempo, lo que provoca que se presente multas, ¿no? A ver, voy a compartir para que lo podamos entender un poquito mejor. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos visto que para hacer lo que es el resumen de la deuda tributaria, tenemos que considerar el tributo omitido, que en nuestro caso es por el IVA es 1934,27 y por el IT 1045,98, haciéndose un total de 2.980,25. Monto que deberíamos de haber cancelado y declarado hasta el 13 de cada mes, es decir, hasta el 3 de junio. Sin embargo, nosotros recién hemos presentado el 28 de junio, presentando 15 días de atraso, ¿no? Entonces, por ese motivo, entonces, ya tenemos una multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Cuál es el procedimiento? La primera regla es que tenemos que actualizar el tributo omitido. Ya hemos visto la fórmula de la actualización, ¿no? Eso en contabilidad básica lo hemos llevado. Y habíamos obtenido que para el IVA la actualización es 24,03 y para el IT 12,99, haciéndose un total de 37,02. No solamente vamos a realizar la actualización, sino también el hecho de que nos hayamos atrasado provoca los intereses, ¿no? Sobre el tributo omitido actualizado. Y también habíamos visto la fórmula y los porcentajes de interés, ¿no? Y habíamos calculado que para el IVA es 3,27 y para el IT 1,77, haciéndose un total de 5,03. Y por último tenemos la multa por incumplimiento de deberes formales, que para el presente caso corresponde a 50 UFBs, ¿no? 50 UFBs por la UFB de la fecha que estamos cancelando, que es el 28 de junio, vemos que es 137,12 en ambos casos, haciéndose un total de, por incumplimiento de deberes formales, 274,24. Si sumamos estos tres, vemos que se ha incrementado a toda la deuda 316,30. Esta deuda la tienen que cancelar el contador, el auxiliar, no sé, menos la empresa, porque dentro de nosotros está la obligación de presentar las declaraciones juradas en su tiempo, ¿no? Eso es el contrato y eso es lo que nos van a exigir. Y como nosotros hemos incumplido, nosotros pagamos esta deuda. Muy bien. Realizando las transacciones podemos hacer las ventas, las transacciones de las ventas, de las compras. En este caso, corresponde al mes de mayo, ¿no? Es decir, al 31 de junio. Oh, perdón, 30 de mayo. Igual la compra de mercaderías o
los gastos que se han erogado, 30 de mayo, y por lo tanto el ajuste que también hemos realizado al 30 de mayo, ¿no? Al 30 de mayo. Vemos que tenemos que pagar 1.934,27, que mismo cuadra con el tributo omitido. Ahora, ¿qué nos correspondería hacer? Hacer el proceso de la actualización, es decir, reconocimiento de estos datos, ¿no? Muy bien. El reconocimiento lo vamos a hacer el 28 de junio, ¿no? Porque en ese momento estamos haciendo el pago. Primero, los tributos omitidos ya están registrados, ¿no? Aquí está, 1934,27, y del IT, aquí lo tenemos, 1.045,98. Nos faltaría la actualización. Entonces vamos a tener mantenimiento de valor, ¿cuánto? 37,02 contra IVA por pagar e IT por pagar, ¿no? El IVA va a ser 24,03 y el IT 12,99. Con eso ya hemos realizado la transacción de ¿cuál? De la actualización. Muy bien. Nos faltarían los intereses, ¿no? Para los intereses, pagados contra intereses por pagar, ¿no? ¿Cuánto? 503. El total. $503. Muy bien. Ahora nos faltaría la multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no? ¿Cuánto? 274,24, ¿no? Contra multa por incumplimiento de deberes formales por pagar. $274,24. Muy bien. Ya habíamos realizado todo este suceso. Solamente hemos hecho el reconocimiento de las deudas, ¿no? Lo que sí realmente tenemos que es pagar. Entonces, el mismo 28 vamos a pagar todo. Vamos a tener IVA por pagar,
IT por pagar. Muy bien. IT por pagar. Intereses por pagar. Multa por incumplimientos por pagar. Todo contra Caja, ¿no? Caja Moneda Nacional. ¿Cuánto vamos a pagar? 3.296,55. Total. La multa por incumplimiento de deberes formales, 274,24. Los intereses, 5,03. El IVA y el IT, ¿no? El IVA va a ser la suma, ¿no? De 1.934,27 más su actualización, 24,03. Y el IT de la misma forma, 1.045,98 más 12,99. Y ahí tenemos la transacción del pago, ¿no? Con eso tendríamos que igualar. Muy bien. Ya habiendo hecho las transacciones, tenemos que realizar la declaración jurada propiamente dicha, ¿no? Es decir, el 200 y 400, reconociendo la multa respectiva. Muy bien, en mayo, solamente que la declaración estamos haciendo el 28 de junio del 2025. Muy bien. La venta de bienes. La venta es 34.866, ¿no? 34.866. Muy bien. 34.866 son las ventas. No hay exportaciones, no hay ventas a tasa cero, no existen devoluciones. Total débito fiscal, 4.532,58 nos indica. Revisamos nuestra tablita. 4.532,58. Correcto, es el débito fiscal. Muy bien, ahora determinación de crédito fiscal. Las ventas totales es 19.987, ¿no? Muy bien, no existen devoluciones. Por lo tanto, el crédito fiscal nos indican que es 2.598,31. 2.598,31. Está correcto. Hasta ahí estamos bien. Diferencia, saldo a favor del contribuyente. Nada. Saldo a favor del fisco, 1.934,27.
1934,27. Muy bien. Saldo de crédito del periodo anterior a compensar. ¿Cuánto tenemos del saldo anterior? No hay saldos, ¿no? No hay saldos. Entonces, por lo tanto, es cero. Actualización, no hay actualización. Saldo determinado a favor del fisco, 1934,27, correcto. Ahora sí, en aquí es lo que tenemos que ajustar, ¿no? Determinación de la deuda tributaria. Tributo omitido según la casilla 996, es decir, 1934,27. Actualización sobre el tributo omitido. Aquí tenemos ya, ¿no? En el cuadro resumen, 24,03. Intereses, 3,27. Multa por incumplimiento a deber formal por presentación fuera de plazo. Hemos determinado que es 137,12. Rectificatoria, nada. Entonces la deuda tributaria es de 2.098,69. 2.098,69. ¿Está correcto? Saldo definitivo a favor del fisco, 2.098,69. Efectivo en pago, 2.098,69. Entonces está correcto. Como ustedes pueden ver, en aquí es donde tenemos que llenar la información necesaria en relación a la deuda tributaria, ¿no? Lo mismo hacemos con el IT. Muy bien. Las ventas, 34.866. No hay exentos, base imponible, el mismo monto. El impuesto determinado, 1.045,98. $1.045,98. Estamos correctos. Y voy a compensar, no hay nada. Saldo de impuesto determinado, 1.045,98. Todo ok. Determinación de la deuda tributaria es cuando estamos en fuera de plazo, ¿no? 1.045,98. Actualización. $12,99. Intereses, 1,77. Incumplimiento al deber formal por atraso, 137,12. Rectificatoria, no es rectificatoria, por lo tanto la deuda tributaria es 1.197,86. Saldo a favor, 1.197,86. Pago en efectivo, 1.197,86.
con 86. Correcto. Muy bien. Así habríamos llenado lo que es la planilla de 200 y 400, pero en caso de que hubiese multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no? No sé si tiene alguna duda, alguna consulta antes de que avancemos a otro punto. Por si acaso, aquí tenemos una calculadora tributaria más que me he permitido realizar, ¿ya? Donde nos permite hacer los cálculos necesarios sobre las multas, ¿ya? Por ejemplo, para el IVA, fecha de vencimiento del impuesto, cuando estamos declarando, el 28 de junio del 2025. El ITE, de igual forma, el 28 de junio del 2025. Y nos indica que a esta fecha es 2.74241. ...28 de junio... ...2.74241... ...cumple, ¿no? UFB, la fecha de pago... ...vamos, aquí es la fecha de pago... ...es 28 de junio... ...el 25... ...fecha de vencimiento es el 13 de junio, ¿no? El tributo omitido, días de mora son 15 días, como habíamos indicado. El impuesto omitido, 1934 y 1046. ¿No? Y aquí tenemos el mismo valor, empresa unipersonal, y aquí nos lanza todos los valores. El impuesto a actualizar, 1934,27, el mantenimiento de valor, 13,70, ¿ya? El impuesto determinado, tanto intereses, y ahí tenemos todo el valor, ¿no? Cuando es fuera de plazo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Esto les voy a mandar. ¿Nada? Muy bien. Hasta aquí, bueno, hemos llevado todo lo que es tributación, pero de lo que es el IVA y el IT. Ahora vamos a ver el formulario 608 que corresponde a la planilla de sueldos y salarios. ¿Ya? ¿Cómo es que tenemos que declarar? Nosotros habíamos hecho un ejercicio en contabilidad intermedia sobre esta planilla, ¿se acuerdan?
meses de antigüedad, el haber básico y todo eso, ¿no? En ese momento habíamos hecho que no existía saldos RCIVA ni formulario 110. Ahora estoy introduciendo esa información. El saldo a favor RCIVA del anterior mes y el formulario 110 que están presentando actualmente, ¿no? Con estos datos tenemos que volver a realizar lo que es la planilla de sueldos y salarios. Muy bien. Muy bien, esta planilla la habíamos hecho del mes de agosto. Debíamos realizar todo este proceso, ¿no? Todos los datos están correctos menos lo que es la retención RCIVA. En el anterior ejemplo habíamos visto que la retención RCIVA son estos datos, ¿no? ¿Ya? Y esta retención RCIVA viene de lo que es la planilla tributaria, ¿no? En este caso, no vamos a tener retención, haremos la planilla tributaria. En base a la planilla tributaria, nosotros vamos a calcular, ¿no? El sueldo neto ya tenemos. El mínimo imponible también, ¿no? El mínimo imponible es 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? La diferencia de impuesto también ya hemos determinado. El impuesto determinado RCIVA para cada uno, ¿no? Aquí nos está pidiendo el cómputo del 13% de las declaraciones juradas según formulario 110. ¿Ya? Y nosotros hemos realizado el cálculo y hemos visto que el funcionario 1 tiene en su formulario 110 valor de 1000. El funcionario 2, 800 y el funcionario 3, 500. Entonces, estos valores tenemos que extractarlo en aquí. 1000, 800 y 500. Hemos extractado esto, ¿no? Lo que están presentando. Y aquí hemos registrado ese suceso. Muy bien, el 13% de los salarios mínimos nacionales hemos visto que es 137.50 para toditos. Por lo tanto, el saldo a favor del fisco va a ser, hemos indicado, la diferencia entre lo que es el impuesto determinado menos la presentación de formularios 110 y el 13% de un salario mínimo nacional. ¿Ya? Entonces, realizando todo ese suceso, vemos que el funcionario 1 tiene un saldo a favor del fisco de 1.283,46. El funcionario 2 vemos que tiene un saldo a favor del fisco de 553,99. El funcionario 3, su saldo a favor del fisco, 496,49.
El funcionario 4 no ha presentado facturas. Aquí está. Del 4 para abajo, ninguna presenta facturas. Muy bien. Entonces, por lo tanto, a partir de aquí son ceros. Y estos son los saldos a favor del fisco. ¿Ya? Ahora, lo que necesitamos determinar, aparte de este suceso, son los saldos del mes anterior. Y vemos que el anterior mes, el funcionario único tenía un saldo a favor ERESIVA de 1.000, el funcionario 2 de 300 y el funcionario 3 de 100. Entonces aquí tiene 1.000, 300 y 100. ¿No? Estos son los saldos del anterior mes que tienen estos contribuyentes, el 1, 2 y 3. Para poder hacer el cálculo del descuento, primero hay que actualizar, ¿no? Hay que actualizar. ¿En base a qué? ¿En base a qué tenemos que actualizar? En base a las UFBs, ¿no? Eso tenemos que tener bastante cuidado. Las UFBs. Muy bien. Para el mes de agosto del 2025 tenemos que calcular. A ver. UFB. Inicial. UFB final. Necesitamos del mes de agosto. Eso quiere decir del 31 de julio al 31 de agosto, ¿no? Muy bien, buscamos. Aquí tenemos del 31 de julio 279,114. 279,114. Del 31 de agosto 284,272. 284,272. Por lo tanto, tenemos que obtener el factor, ¿no? Y el factor ya lo conocemos cómo realizamos. UFB final sobre la UFB inicial, todo menos 1. Y ese es el valor, 0.0184,729. Muy bien. Entonces, la actualización va a ser los 1.000 por el factor. En este caso, los 1.000 bolivianos durante todo ese mes por efecto de la inflación de la UFB
ha aumentado en 18,48. Muy bien. Para el siguiente, tenemos los 300 por el factor. 5,54. Y por último, el de 100, ¿no? Cien por el factor. 1,85. Muy bien, por lo tanto, el total actualizado, 1000 más 18. Muy bien. El total del contribuyente va a ser la suma, ahí nos indica, ¿no? La suma de la columna 10, aquí está el 10, más lo que se ha obtenido el 13. Muy bien. Aquí nos están preguntando si hay un saldo a favor del fisco por pagar, ¿no? Como tenemos la columna 9 menos la 14. La 9, el saldo a favor del fisco, vemos que el saldo a favor del fisco del anterior mes o de este mes es 1.283,46, pero teníamos un saldo a favor del anterior mes de 1.000, más su actualización va a ser 1.018, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el saldo a favor del fisco? Va a ser igual a la columna 9, x9, menos la columna 14. Y vemos que el funcionario único solamente tiene que pagar 264. No tenemos que detener ese dato, ¿no? Igualmente, el funcionario 2 va a ser aquí. Hay un saldo a favor de 553 menos 305, su saldo a favor del fisco 248,44. El último 100, 185, 394, ¿no? Todo correcto. Pero ya no tenemos un saldo a favor para el siguiente mes. Entonces, así es como se elabora la planilla tributaria, considerando si existe saldo a favor del contribuyente del anterior mes, ¿no? Y por sobre todo si se cuenta con el formulario 110, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta?
Buenas noches, licenciado. Una consulta. Estoy a favor del contribuyente. ¿En qué, mejor dicho, en qué casos puedo tener, digamos, alto crédito? Por ejemplo, compra de una movilidad. ¿Eso ayuda a tener el saldo a favor del contribuyente? No lo escucho muy bien, creo que la señal está un poco mal, no sé si me puedes reiterar la pregunta. Hola, ahora tal vez. Ahora sí. Ya. ¿En qué casos tengo saldo a favor del contribuyente? Por ejemplo, si uno de los trabajadores presenta para su crédito RCIVA una compra de un vehículo, digamos, de la línea Suzuki, digamos, ¿no? ¿Eso le beneficia para para el empleado o no? Claro, le beneficia, ¿no? Aquí, directamente en el cómputo del formulario del 13%, aquí ya va a aumentar grandemente y va a tener un saldo a favor del contribuyente para el siguiente mes. Pero, bueno, si nosotros somos los que estamos controlando las facturas, tenemos que tener bastante cuidado e indicarle a esa persona también que si va a hacer la declaración de la factura de compra de un vehículo, ¿ya? Si bien le va a beneficiar el incremento del IVA, también tiene que indicar que tiene que hacer un control sobre lo que es el sistema de bancarización, ¿no? Eso quiere decir que toda la compra o toda transacción se ha hecho mediante un banco. A nosotros no nos afecta porque solamente necesitamos la factura, ¿no? Pero a él sí, le puede llegar las sanciones y por ende puede llegar a afectar el formulario 608 sin caso de que no haya cumplido, ¿no? Entonces hay que recomendar siempre compras mayores de 50.000 tienen que haber con medio fehaciente bancario, no solamente por la compra de un vehículo, puede ser, qué sé yo, la construcción, ¿no? Estamos así en construir y compramos cementos, piedras, ladrillos. Entonces, cuando superan, tenemos que tener bastante cuidado de ese tema de lo que, cuando es superior a 50.000, ¿ya? Pero aquí es donde salta, en esta columna, donde está de color verde, ¿ya? Las facturas. Esto ya provoca que todo este suceso salga a favor del contribuyente. En este caso no hay, ¿no? Pero de lo que tenía que pagar, en su momento, bastante elevado, ahora ya disminuido, ¿no? Para poder ustedes hacer la revisión necesaria. Esto voy a llevar para hacer las retenciones respectivas. Aquí están las retenciones y aquí está el líquido pagable, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer el formulario 608 en base a esto. Específicamente en base a los valores numéricos. ¿Ya? A ver, voy a buscar. Esto ya no nos... Aquí tenemos el formulario 608. Esto lo copiaré
Ya lo he encontrado. Muy bien. El formulario 608, versión 3. NIT, ya lo conocemos. El mes de agosto de 2025. Muy bien. Si ustedes pueden ver, solamente manejamos los datos, ¿no? Aquí nos indica el monto de ingreso neto. El total del monto de ingreso neto es 106.359,69, ¿no? Muy bien. 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. 2 salarios mínimos nacionales no imponibles, 55.000. Importe sujeto a impuestos, la base imponible, ¿no? El impuesto determinado. Y aquí está, ¿no? Sujeto 57.579,29. Muy bien. Impuesto de IVA, casilla 27 por el 13%, si es mayor a 0. Y es 7.485. Si vemos, 7.485 cuadra, ¿no? Cuadra. Este es el total que deberíamos de retenerle a toditos. Sin embargo, nos piden el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Esto ya no existe. Ahora es de un solo salario mínimo nacional, ¿no? Ya no son 2. Aquí está 13% de un salario mínimo nacional, 3.575. Formulario 110 de 13% de facturas presentadas.
Muy bien. Impuesto determinado, según planilla, es de 2.279. ¿Dónde está? 3.204,54, ¿no? Muy bien. $13 de facturas presentadas. $2.300. Saldo a favor del fisco, 1.339. 3.204,54, ¿no? Muy bien. Saldo a favor de dependientes del anterior mes. Aquí tenemos, ¿no? 1.400. Mantenimiento de valor. Ah, no, este es. Esto es cero. No hay. Saldo a favor de dependientes del periodo anterior, 1.400. Está correcto. Mantenimiento de valor. $25,87, ¿no? Muy bien. Mantenimiento de valor. $25,87, ¿no? De lo que hemos actualizado. Muy bien. Saldo del periodo anterior actualizado, 1.426. 1.425,87. Saldo utilizado, 994, nos indica. Muy bien. Saldo a favor del contribuyente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí es. Entonces el saldo retenido va a ser 264.778,67, ¿no? Muy bien. RSI va retenido 1.778,67.
Saldo a favor para el siguiente periodo, no hay nada, cero. Entonces, a favor del físico está 1.779, ¿no? Es lo que estamos deteniendo según la planilla, este monto. Muy bien, ya habíamos llenado. Número de dependientes son 10. Total formularios presentados son 3 nomás. ¿Está correcto? ¿Sí? No sé si tiene alguna consulta con relación al RSIVA. Nada. No nos olvidemos que este RSIVA sale de lo que es la planilla tributaria, ¿no? Ahora los aportes patronales es otro suceso, eso ya no lo realizamos, ¿no? Muy bien, les voy a pasar estos. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, a ver, en una empresa se hace una planilla de sueldo y aportes patronales. Y ahora la planilla tributaria muy aparte hay que hacer, Licen, o solamente es un cálculo para presentar, digamos, el formulario para llenar. En realidad se tienen que hacer 3 planillas. La planilla de sueldos y salarios que hemos visto, que está todo lo que son los aportes laborales, ¿no? Y ahí está incluido lo que es el RSIVA a retener. Pero ese saldo de o ese valor de RSIVA, ¿de dónde van a sacar? Vamos a sacar de lo que es la planilla tributaria, que sí o sí tenemos que elaborarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base a esa planilla vamos a realizar el formulario 608, como hemos visto. Y eso se presenta cada mes, ¿no? ¿Ya? Ahora, la planilla de aportes patronales es otro suceso, ¿no? Nada que ver con formularios. Con respecto a lo que son los aportes patronales, nada que ver. Las cargas sociales tampoco, ¿no? Según normativa, las indemnizaciones y los aguinaldos no generan impuestos, no generan impuestos. Por lo tanto, tenemos que recibir líquido, ¿no? Pues no se retiene el RSIVA, el 13%, nada, ¿ya? Tenemos que hacer 3 formularios, o 3 planillas, sí o sí. Ok. ¿Ya? No sé si hay alguien más. Muy bien, vamos a ver el IUE. Por favor, un minutito. Un minutito, por favor.
Muy bien. Vamos a ver lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Hemos visto el IVA, el IT, el RCIVA. El otro impuesto que es demasiado importante es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? El IUE, que es el 25%. Vamos a ver el marco legal, el principio de fuente, el hecho imponible, los sujetos pasivos, las exenciones que existen, los estados financieros, determinación de la base imponible, las fechas de cierre y qué formulario se utiliza, ¿no? El marco legal. Todo se enmarca en lo que es la ley 843, ¿ya? Que es la ley que maneja los impuestos, ¿no? Ahí vemos que tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas. Y su decreto reglamentario es el decreto supremo 24051, que se refiere a la correcta declaración del IUE, ¿no? Y sus decretos reglamentarios también, que tenemos aquí, y las RNDs, ¿no? Que amparan este suceso. El hecho imponible. ¿A qué hace referencia el hecho imponible? ¿Por qué causa se genera el impuesto? Es lo que nos está indicando. El IUE se aplica sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a ley. En otras palabras, cuando nosotros hacemos los estados financieros, tenemos el balance general y el estado de resultados, ¿se acuerdan? Y del estado de resultados, en el estado de resultados determinamos si hay utilidad o pérdida. ¿Ya? Cuando existe utilidad, entonces tenemos que pagar el IUE, ¿no? Que corresponde al 25%, ¿no? Ahora, todas las empresas que tienen la obligación de llevar los estados financieros o llevar la contabilidad tienen que hacer esta declaración. Sin embargo, hay instituciones que no están obligados. Los no obligados a presentar registros contables que no realicen actividades comerciales deben elaborar una memoria anual especificando los ingresos y los gastos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes están exentos, si vale el término? ¿No? Mediante una nota solicitando la exención, son las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Ellos no están obligados a llevar la contabilidad, ¿ya? Por lo tanto, no presentan los estados financieros, pero sí tienen que elaborar una memoria anual que tienen que presentar a impuestos internos. En esa se aclaran los ingresos y los gastos. Las ONGs no hacen actividades comerciales, ¿no? Ni las fundaciones. Este suceso ya no está vigente, ¿no? Para profesionales liberales u oficios se presume sin admitir prueba contraria que la utilidad neta agravada equivale al 50% del monto total de los ingresos percibidos en la gestión. Este tema de los profesionales independientes ya no está vigente. Ya no existe esto. ¿Ya? Entonces solamente es para los que manejan contabilidad y elaboran los estados financieros, tienen la obligación de hacer la declaración del IUE. ¿Quiénes son sujetos pasivos? O sea, ¿quiénes están inmiscuidos? Empresas públicas. No está indicando entidades públicas, empresas públicas, ¿no? Cartombol, YPFB, Yacimientos de Litio, Entel, EMAPA. Ellos son empresas públicas. Por lo tanto, tienen que hacer su declaración del IUE. Las privadas ya los conocemos, ¿no? Las unipersonales, las SRLs, las SA, ¿no? Empresas unipersonales, obligado también, ¿no? Sociedades comerciales. Esto de los profesionales libres ya no existe, ¿no? Vuelvo a retirar.
Ya no hay. Empresas mineras, empresas de hidrocarburos, empresas eléctricas y otras. El único que no está vigente es profesionales independientes, ya no tienen la obligación de declarar. ¿Ya? Los sujetos pasivos hemos indicado que son los sujetos obligados a llevar registros contables. En esto tenemos que son todos los que están en el Código de Comercio. ¿Ya? Y los que no están obligados son las entidades sin fines de lucro. Están exentas, ¿ya?, de presentar. Pero para tener esta exención tienen que enviar una nota a Impuestos Internos solicitando la exención de no presentar el formulario 500 ni presentar estados financieros por pertenecer a entidades sin fines de lucro. Profesionales liberales u oficios ya no existen, ¿no? Vuelvo a reiterar. Según las exenciones, condiciones, que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición de sus estatutos, la totalidad de sus ingresos y el patrimonio se destinen exclusivamente a los fines enumerados, es decir, sin fines de lucro. Que no se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que en caso de liquidación su patrimonio se distribuya entre las entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. No nos olvidemos que las ONGs vienen por donación, ¿no?, de entidades extranjeras, ¿no?, que vienen a coadyuvar en la parte social en Bolivia, ¿no? Entonces, Impuestos Internos, como ustedes ya saben, nos exige elaborar a todas las empresas 5 estados financieros. ¿Cuáles son? El balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados o conocido como estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos 5 estados financieros sí o sí tenemos que presentar. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo es que determinamos la utilidad? Tenemos que considerar siempre los conceptos deducibles, es decir, los gastos que para impuestos internos pueden ser considerados como deducibles, es decir, que puedan disminuir la utilidad dentro de la empresa. ¿Cuáles son estos conceptos deducibles? Los derechos, las remuneraciones al factor de trabajo, es decir, las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Los servicios financieros, los tributos, los gastos operativos, diferencias de cambio y mantenimiento de valor, revisiones y provisiones y otros gastos, depreciaciones y amortizaciones y pérdidas de capital. Todos estos son conceptos deducibles, o sea que nos ayudan a disminuir el IVA. ¿Cuál es la condición necesaria para que un gasto sea reconocido como deducible? Los gastos que se erogan son necesariamente para la obtención de la utilidad gravada. ¿Ya? Eso quiere decir que el gasto tiene que estar directamente relacionado con la actividad gravada. ¿Ya? Eso quiere decir, si nosotros somos una empresa de clínicas, ¿ya?, de clínicas, todo lo que sea respecto a la contratación de doctores, de enfermeras, a la compra de medicamentos, el alquiler de los ambientes donde nos encontramos, la depreciación de la maquinaria que nosotros contamos, los ecógrafos, no sé, todos los equipos, ¿no? Pero en estos no se encuentran lo que son algunos gastos que no están vinculados con la actividad gravada.
qué sé yo, compra de bebidas alcohólicas. ¿Qué tiene que ver la compra de bebidas alcohólicas con una empresa o una clínica? Nada, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese gasto no es reconocido como dentro de la actividad grabada. La segunda característica es que tienen que estar respaldados con documentos originales. Asimismo, nos tienen que permitir la conservación de la fuente. ¿Ya? Ahora, así como existen gastos deducibles, también existen gastos no deducibles. O sea, que para impuestos internos no son considerados como gastos propiamente dicho. ¿Cuáles son? Los retiros personales, los tributos originados por la adquisición de bienes o bolivianos de capital, servicios personales sin RC-IVA. Eso quiere decir que dentro de las planillas no hayamos hecho la retención de RC-IVA. El IUE, las amortizaciones, salvo por precio, las donaciones, las previsiones o reservas legales, las depreciaciones por revalúos, pérdidas por operaciones ilícitas, intereses en exceso. Entonces, todo este suceso son reconocidos como no deducibles. Y ahora, ¿cómo es que determinamos, no? Según lo que nosotros hacemos en los estados financieros, tenemos la utilidad contable. A esa utilidad contable sumamos los gastos no deducibles. Restamos los ingresos no grabados y restamos la pérdida de la anterior gestión actualizada, de tal manera que nos va a salir una utilidad neta imponible. Y de eso sacamos el 25%. Es el procedimiento. ¿Ya? Vamos a hacer con ejercicios, eso de lo que les estoy indicando, ¿no? Las fechas de cierre. No todas las empresas cierran a la misma fecha. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que todas las empresas cierran el 31 de diciembre, ¿no? No, no todos cierran el 31 de diciembre, sino más van por su rubro. Por ejemplo, al 31 de marzo, ¿quiénes cierran? Las empresas industriales, las empresas constructoras y petroleras. Todas estos tres rubros tienen la obligación de cerrar sus estados financieros al 31 de marzo. Y por lo tanto, estos tienen que pagar sus impuestos y presentación de sus estados financieros hasta el 29 de julio. ¿Qué quiere decir? Que tiene 120 días calendario para presentar los estados financieros. 120 días desde la fecha de cierre. Las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales tienen su cierre el 30 de junio. Como tienen 120 días para presentar los estados financieros y la elaboración del formulario 500, tiene que pagar el impuesto hasta el 28 de octubre. 120 días de la fecha de cierre. Y cierran el 30 de marzo todas las empresas mineras. Y todas estas tienen que pagar su impuesto hasta el 28 de enero. Y los últimos que ya conocemos, los que cierran el 31 de diciembre, que son las empresas bancarias, de seguros, comerciales, servicios, independientes y otros, ¿no? Y su pago de impuestos es hasta el 30 de abril. ¿Ya? Los formularios que tenemos que presentar son las 500, el 510. El 510 ya no existe, ¿no? Vuelvo a reiterar.
el 520, el 530, el 541, el 550. A nosotros nos importa lo que es el 500, ¿no? ¿Ya? Dentro de lo que los formularios existe la obligación de presentar, ¿no?, la declaración jurada, que es el formulario 500, aquí está, o el que corresponda, ¿no? Incluso cuando el contribuyente tenga pérdida, no tenga movimiento o esté exento de IVA. Indistintamente haya cerrado, igual hay que presentar, porque si no va a originar multa por incumplimiento a deberes formales. No sé si tiene alguna consulta. Nada. Mañana vamos a hacer la parte práctica. Lo más importante en este momento, como les indicaba, era realizar la parte teórica. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a hacer la parte práctica, lo voy a elaborar y les voy a mandar para que entendamos mucho mejor lo que tenemos que realizar. ¿Ya? Sin más que decir, entonces nos vemos mañana a las 7. Gracias.